Un creyente que en verdad teme al Señor, en realidad lleva una vida relativamente acompañada de atributos y cualidades que Dios mismo comparte con él. Esto hace que muchos visualicen la vida del creyente como una vida demasiado fácil. En realidad lo que ellos logran visualizar es lo que precisamente hablaba de lo que Dios nos hace partícipes, que es un gozo, una paz, el amor, la bondad, la seguridad, muchos atributos que Dios comparte con nosotros en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ellos ignoran realmente que para llevar a cabo una vida, un caminar con Cristo, requerimos de un esfuerzo y de un gran valor. Pero otra alegría y gozo que tenemos nosotros los creyentes es de saber que ese valor y ese esfuerzo lo recibimos de parte del mismo Señor Jesucristo, quien está siempre con nosotros, quien siempre nos guía y nos ilumina, quien a través de su ejemplo y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de Él día tras día, nos ayuda a tener esa fuerza y ese valor que requerimos para llevar a cabo el ministerio, la obra que Él nos ha designado, nos ha dado el privilegio de llevar a cabo durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Hoy estaremos estudiando a Jesucristo y su valor. Les invito para que me acompañen y juntos alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad
Buenas noches, querida iglesia. Les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Hoy tenemos el privilegio de continuar con este estudio bíblico que se ha denominado Conociendo a Jesucristo. Hoy tenemos la gran bendición de hacer un estudio de Jesucristo y su valor. Les animo para que estemos muy atentos a la clase. Les damos gracias por la perseverancia. Créanme que en algún momento Dios les recompensará y esperamos que animen a muchos más para que continuemos juntos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que me acompañen a una oración antes de dar inicio a esta clase. Padre y Dios de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de seguir conociéndote. Gracias por la palabra que nos has dejado. Gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Oramos para que en este momento tu Santo Espíritu nos ayude, Dios, me ayude a proclamar lo que tú quieres que cada oyente entienda. Tú sabes la necesidad de cada quien. Tú tratas con cada uno acorde a su necesidad y por eso oramos y clamamos para que seas tú, Señor, guiándonos en este tiempo. Te ruego que me des la capacidad de transmitir fielmente el mensaje, que cierre mis labios para cualquier concepto que no venga de ti. Ruego para que también los oídos de cada oyente, Señor, sean llenos de gracia, de tu favor, y haya un entendimiento claro y un conocimiento claro del mensaje que tú quieres transmitir, Señor, a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta nueva clase. Vamos a dividir esta clase en tres partes. En el Antiguo Testamento, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender, o más bien quizás algunos ya lo conozcan, sin embargo, todo esto es una etapa tanto de aprendizaje como de a veces que el Señor nos recuerda cosas porque terminamos en ocasiones siendo olvidadizos de algunos mensajes que Dios ya nos ha dado en alguna oportunidad. Al conocer a Jesucristo y su valor, estamos viendo en el Antiguo Testamento que el Señor le dio a conocer, le reveló eso en el corazón a cada profeta, a cada siervo de Dios, de que en el ministerio, en la obra de nuestro Señor, se requiere de un esfuerzo y de un valor. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, vemos el mayor ejemplo de valor que puede haber. Allí conoceremos algunas partes porque no podríamos llegar a profundizarlo completamente, el tiempo no nos daría para hablar de las múltiples oportunidades en donde nuestro Señor Jesucristo mostró su gran valor. Y también en el Nuevo Testamento estaremos viendo cómo ya los discípulos comprendieron que para llevar a cabo el ministerio requerían de ese valor y lo pedían a Dios. Entonces, sin más preámbulos, daremos inicio a este tema. En el Antiguo Testamento, cuando Dios decidió que Moisés y el pueblo de Israel no entraría a la tierra prometida, aquellos que habían caminado con Moisés durante ese tiempo en el desierto no entrarían, y designó a Josué como su reemplazo. Vemos como había un sentimiento de que esta obra, este ministerio demandaba de un valor y de un esfuerzo. Allá en Deuteronomio 31, Moisés le habla a Josué y le dice que se anime, que tenga ánimo, que se esfuerce para llevar a cabo el ministerio que Dios le estaba encomendando. Allí fue cuando Moisés recibió esa noticia de que ellos no heredarían la tierra, pero a la vez le estaba dando un ánimo y un esfuerzo, una instrucción directa a Josué de cómo debía llevar a cabo su ministerio. Vamos a leer Josué del capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor, en este mensaje que le da a Josué y a través de lo que ya le había manifestado a través de Moisés, nos da a entender que hay un requerimiento que Dios hace para todos sus siervos y es de que demanda un esfuerzo y una valentía, un valor para llevar a cabo esta labor. Aquí en el Antiguo Testamento nombraré algunos personajes que nos muestran gran valor en el ministerio que llevaron a cabo, aunque todos lo necesitaron y lo necesitamos hoy en día aquellos que servimos al Señor. Vemos a Abraham, por lo menos cuando tuvo que dejar todas sus cosas, sus riquezas. Yo creo que en la carne esto debe ser algo muy difícil para cualquiera. Sin embargo, él lo hizo por amor a Dios. Tuvo una valentía de ir a una tierra desconocida, solo guiado por la fe. En el momento en que el Señor le pidió levantar su mano para sacrificar a su hijo, esto fue un momento que de seguro demanda de gran valentía. Esto no es algo fácil, no es una tarea fácil. Vemos la vida de José, cómo fue juzgado en múltiples oportunidades de una manera injusta. Sin embargo, él siempre tuvo el valor para mantenerse firme y obediente a lo que había recibido de parte de Dios. Aquí vemos cómo al designarle Dios este ministerio a Josué, lo primero que hace es recordarle que él siempre estará con él. Esto debe de recibirlo cualquier persona y cualquier creyente. Nosotros también lo recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ascender, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en el Antiguo Testamento vemos como el Señor lo reitera y se lo dice al iniciar este mensaje que acabamos de leer y al finalizar vuelve y le recuerda que Él estaría con él todos los días de su vida. Yo creo y a veces en algún momento pensé, yo dije, ¿cómo será pasar por un momento una situación insegura? Hablando de una calle de pronto oscura, una calle sola, en donde se acumula delincuencia. Yo creo que es difícil que uno se atreva a pasar por ese lugar. Si uno piensa que de pronto va con las autoridades, con la policía, quizás ese valor puede aumentar un poco, aunque no del todo, porque uno diría de pronto se van contra la policía y puede haber violencia y puedo salir allí herido o lastimado. Sin embargo, aumenta un poco el valor. Pero nosotros como creyentes debemos entender que cuando el Señor dice estará con nosotros durante nuestro caminar aquí, nuestro andar aquí en esta tierra, debe darnos total seguridad y total valentía de poder llevar a cabo cualquier tarea que tengamos designada por parte de Dios, porque estamos con el Creador de los cielos y de la tierra, con el que todo lo sabe, el Todopoderoso. Entonces, esto nos debería dar a todos un aliento, un ánimo grande, porque en realidad no podríamos tener una mayor ayuda que la que ya contamos. El Señor también le dice que incluso a Josué le dice que para obedecer, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cumplir todo lo que te he mandado, todo lo que está escrito en la Biblia. Incluso nosotros que hoy la tenemos completa, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos mucho más conocimiento de Dios y sabemos que aún llevándolo al contexto de hoy en día, vemos cómo las cosas están difíciles y cómo vemos que la gente que está lejos de Dios van en 180 grados a diferencia al lugar que nosotros nos dirigimos. Y es difícil uno seguir obedeciendo la palabra. O sea, es difícil porque vemos que la mayor parte del mundo va hacia un lado, pero nosotros sabemos y por conocimiento de lo que Dios nos ha revelado, sabemos que debemos ir para el lado contrario. Y a veces es incómodo y es complejo porque es mucho más las burlas, el bullying, el, el- el sabotaje, la persecución que podemos recibir a causa de estar obedeciendo la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque Él está con nosotros. Debemos seguir obedeciendo. No olvidemos de meditar, de estar estudiando la palabra.
No olvidemos que tenemos es una lucha contra nuestra carne. Esta carne en momentos nos lleva a sentir pereza o cansancio o a debilidad para no querer estudiar la palabra, para no querer buscar de Dios. Pero allí es donde el Señor demanda a través del Espíritu que tengamos fortaleza y que tengamos valor para enfrentarlo y decir, sí voy a arrodillarme, sí voy a leer la palabra, sí voy a buscar de Dios, porque en realidad es lo mejor. El Señor a lo último también en 2 oportunidades le dice, así será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Y no voy a hablar, a profundizar de ciertos temas porque podemos confundir esto y llevarlo a que, mejor dicho, siempre estaremos bien si estamos leyendo la palabra. No, hablamos de el contexto en que pasemos dificultades, porque las dificultades siempre están allí. Posiblemente habrán momentos de tregua, momentos en donde Dios permite que estemos apaciguados o calmados, pero cuando venga el problema, con la fortaleza y el valor que Dios nos va a dar, lo podremos superar. En 3 momentos, en 3 oportunidades de este corto mensaje que leímos, vemos cómo el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando hay una reiteración de parte de Dios es porque es necesario. Y Él hace un énfasis en esto, haciéndole entender a Josué que definitivamente sin ellos no es posible llevar a cabo el ministerio. Y eso lo debemos aprender hoy como iglesia. Dios le puso ese sentir en el Antiguo Testamento a todos estos hombres de Dios, pero recuerden que eso también va para nosotros. Este mismo mensaje, esta reiteración que leemos ahorita, también va para nosotros. Necesitamos de esfuerzo y de valor. Vamos a ir a la segunda parte, que es durante el ministerio terrenal de Cristo. Lo mencionaba hace unos instantes y decía que profundizar sobre el valor que tuvo nuestro Señor Jesucristo en cada asunto no lo alcanzaríamos a hablar, a mencionar en mucho tiempo. Sin embargo, tomé 4 o 5 puntos donde vamos a hacer énfasis y vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo siempre mostraba su valor. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer de Lucas 4, versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El judío si bien el judío es el pueblo de Dios, porque ellos, si bien se consideran pueblo de Dios, terminaban siendo egoístas, creyendo que lo que es las promesas de Dios, todo era única y exclusivamente para el pueblo de Dios. Había en su corazón ese sentir. Cuando el Señor Jesucristo da estas palabras es al comenzar su ministerio y les dice que esto no es así. Incluso les da unos ejemplos, unos versículos más adelante, les habla de que Elías en algún momento, cuando dejó de llover por más de 3 años, había muchas viudas y muchas de ellas eran judías. Sin embargo, Dios la envió a una que no era judía. Entonces a ella fue la que le habló y estuvo con ella. También sucedió con Eliseo. Más adelante también habla el Señor Jesucristo. En el versículo 24 el Señor Jesucristo dice, hablando de que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, y empieza a mostrarles que en realidad esto no era solo para los judíos, sino que iba a ser extensivo para el gentil. Allí Eliseo también en esos tiempos había muchos leprosos y muchos de ellos eran judíos. Sin embargo, Dios lo envió a uno que no era judío, a un sirio. Entonces, vemos como el Señor al iniciar su ministerio de una vez empieza a proclamar estas cosas, y el judío al ser egoísta, al creer que solo ellos tenían derecho, y empezaron a sentir como una ira, un celo, y empezaron
a sentirse incómodos. Y fue tan grande esa ira que en el versículo 29 de allá mismo del capítulo que estábamos leyendo, capítulo 4 de Lucas, dice que levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Mire que llegó a ser tan grande la ira que querían asesinarlo, querían matarlo. Mire a dónde nos puede llevar el no ser compasivos. Por eso nosotros tenemos incluso un llamado de parte de Dios a hacer las obras que Él mismo hizo. Dicen que debemos tener un mismo sentir. La palabra de Dios dice que debemos tener un mismo sentir como tuvo Jesucristo, ser compasivos, ser misericordiosos. Sabemos que hemos recibido de Él misericordia, también debemos dar misericordia. Hemos recibido esto por gracia y debemos compartir a las buenas nuevas a la gente que aún no conoce de Dios, porque esto es para todos. El Señor Jesucristo mostraba gran valor y aún en medio de una situación tan adversa, con unas personas tan posesivas, tan egoístas, que llevaron hasta un punto donde quisieron quitarle la vida, él aún así no dejó, porque esto era el comienzo aún de su ministerio terrenal, y él siguió, continuó con su obra. Vamos a ver cómo en la purificación del templo, también como nuestro Señor Jesucristo mostró gran valor en la purificación del templo. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. El primero de ellos es Juan 2, del versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Vamos a ir al Mateo 21, vamos a leer del versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionas la alabanza? Estos no son pasajes paralelos. Si bien podemos ver que los sucesos fueron realmente muy similares, no podemos mirarlos como pasajes paralelos. Resulta que de pronto nos podemos confundir. Sabemos que en los evangelios varias cosas las repite Juan de una manera, Mateo de otra, Lucas de otra manera. Sin embargo, estos no son paralelos. El primero que leímos en Juan 2, perdón, hablaba en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el Señor, este suceso aconteció después de haber hecho su primer milagro, después de que el Señor había convertido el agua en vino. Y aconteció este suceso. Cuando entró al templo, vio toda esta situación y hizo lo que la menciona la Biblia. Sacó a la gente, dice que hizo un azote. Estaba bastante indignado el Señor en ese momento. Digamos que sabemos que hay una situación que le causa lo mismo que recordaron los discípulos aquí, que el celo de tu casa me consumirá. El saber que se está usando el templo de Dios para cosas que en realidad no eran propicias, no eran originalmente deseadas por Dios para que se llevaran a cabo. Este pueblo ya había sido totalmente desviado de la razón y de la lógica de lo que debían hacer en el templo.
y estaban llevando a cabo situaciones que no eran agradables para Dios y por eso el Señor sintió celo. En Mateo 21 es un acontecimiento que ocurrió en la última semana, ya cuando el Señor Jesucristo iba en camino a la crucifixión. Él sabía que ya iba en sus últimos momentos de ir a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros. Volvió y vio la misma situación y reaccionó de la misma manera. Entonces, esto nos muestra que tanto al inicio del ministerio como al final, Dios, el Señor Jesucristo, siempre mantuvo una continuidad y una constancia en su ministerio. No porque sucedió la primera vez y ya les dije una vez, al verlo la segunda vez quizás no era necesario volver a recordarles, Él volvió e hizo lo mismo. Muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos que con una sola vez que les digamos las cosas a las personas, sola vez que les digamos Cristo les ama, necesitas de perdón de tus pecados, eres pecador, necesitas arrepentirte y con una sola vez basta. No, si hay que hacerlo otra vez, hay que hacerlo. El Señor Jesucristo muestra una valentía enorme en este suceso porque si bien lo llevamos a contexto de hoy en día, sabemos que las personas que hacen este tipo de negocios y más cuando son negocios realmente podríamos decir que son ilegales porque no lo estaban haciendo en un lugar que se debía hacer estos negocios, sino habían cogido el templo de Dios para hacerlo. Terminan siendo personas que son agresivas, terminan siendo personas violentas. No sé si ustedes han visto que los vendedores ambulantes cuando ponen sus negocios se apoderan prácticamente de ese terreno. Llega un nuevo vendedor con sus dulcecitos, su producto y lo sacan de alguna manera, le quitan su negocio, se lo dañan, le hacen la vida imposible para que esta persona no pueda hacer uso de ese espacio. Entonces terminan siendo personas que son agresivas, peligrosas, incluso agresivas no solamente físicas, sino verbalmente. Pueden agredir a una persona de una u otra manera. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no sintió temor en ningún momento. Y fue una acción que llevó a cabo solo. Muchos lo hacen llevando a la policía a esos espacios para que les ayuden, los respalden, pero el Señor Jesucristo solo enfrentó esta situación. Les hizo ver, como les digo, una constancia en su ministerio. Siempre debemos tener una convicción clara de lo que hemos aprendido y conocido de nuestro Señor Jesucristo y debemos tener el valor para mantenernos firmes sin importar la situación en donde estemos. Muchas veces es fácil cuando estamos entre cristianos hablar del amor de Dios y compartir versículos y hablar y mencionar, pero a veces cuando estamos en una reunión, cuando hay varias personas que no son creyentes, a veces cuesta un poco el proclamar las verdades de Dios, el poder llevar un cambio de dirección en la conversación y poder llevarles y decirles, miren, ustedes necesitan del perdón de Dios, ustedes necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Y cuesta, pero Dios, estamos aprendiendo y conociendo el valor de Cristo precisamente para poder llevar a cabo también nuestro trabajo, nuestro servicio a Dios de la manera correcta. Vamos a ver también el valor de Cristo hacia un intrépido loco. Vamos a leer Mateo 5 desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esto hasta el versículo 9 vamos a leer. Este acontecimiento nos lleva a pensar, yo en realidad cuando meditaba sobre esta situación, no logro ni siquiera dimensionar la fuerza que tenía este hombre para romper cadenas, para hacer pedazos los grillos. Decía que nadie
Era una fuerza extrahumana, sobrehumana, algo que en realidad no fácilmente se puede ver en una persona. Sin embargo, los espíritus que tenía este hombre, si bien como a lo último lo menciona, era una legión, eran muchos espíritus que estaban dominando a este hombre, le daban tal fuerza a este hombre para ser agresivo, para ser muy violento. Si hacía trizas estos cadenas, estos grillos, todo, cogía a todo el mundo a piedra, agredía a las personas. Eh, Imagínese la valentía de nuestro Señor Jesucristo, el poderse acercar a este hombre sin temor alguno y poder ir y enfrentarlo y haberlo liberado, porque el Señor, posteriormente la Biblia dice que el Señor lo liberó de esos espíritus. Nosotros a veces ni siquiera llegamos a algo mínimo de lo que el Señor enfrentó en esta situación y a veces solamente con ver a una persona en su apariencia, una persona que quizás muestra una apariencia de ser bravo, de que tiene de pronto un prejuicio uno de parte de esta persona porque ha escuchado que él termina siendo violento, que esta persona es muy incrédula. Y a veces como que nos frenamos para poder hablarles a solo una persona que simplemente es hasta un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, simplemente por lo que podemos nosotros visualizar de él. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra que no debemos tener límites para ello, no debemos guiarnos solamente con los prejuicios, con lo que nosotros humanamente podemos ver. Sabemos que todos ellos tienen una necesidad de Jesús, una necesidad de Cristo. Y debemos tener ese valor para poder acercarnos y proclamarles las buenas nuevas de salvación, aun cuando sean personas que hemos escuchado son ateas, se burlan de los cristianos, que quizás se rían y salgan y nos den la espalda, pero no debemos dejar de hacerlo. El Señor Jesucristo nos da una muestra de gran valor al enfrentarse a una persona que seguro muchos de nosotros, al ver esa situación, quizás huiríamos de allí, correríamos, porque no vamos a decir, oye, veo a una persona así, me la voy a acercar y voy a hablarles, de seguro no lo haríamos. El Señor nos da una muestra aquí de gran valor y quiere llevarnos a que nosotros no sintamos temor, porque el mismo espíritu que con el que Jesús echó afuera a todos estos demonios, es el mismo espíritu que el Señor nos ha compartido hoy en día. El espíritu de Dios está en nosotros. Vamos a leer también sobre el valor que tuvo Jesús en la denuncia a los malvados fariseos. Vamos a leer Mateo 23, vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra del Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo al referirse a los escribas y a los fariseos. Ellos, sabemos a través de los estudios, hemos aprendido que los escribas y fariseos son personas muy estudiosas, estudian mucho la palabra de Dios y precisamente lo que ellos enseñaban era la palabra de Dios. Por eso el Señor les exhortaba en ese momento a la gente que lo escuchaba, a sus discípulos, decía que lo que ellos digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, porque en realidad estaban proclamando la palabra de Dios. Sin embargo, les decía y les daba claridad y enfrentando a todos ellos, les decía que no debían hacer lo que ellos hacían, porque ellos no aplicaban lo que estaban hablando, lo que estaban mencionando que debía hacer el pueblo. Ellos, como lo mencionaba hace unos instantes, son personas que tenían un corazón muy duro, unas personas que eran egocéntricas, siempre buscaban como una gloria personal, siempre buscaban ser exaltados. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo les decía que ellos ya habían recibido su recompensa, solo con el aplauso, con la palmadita que algún amigo o alguna persona le había podido dar, había podido decir. Sin embargo, nosotros no estamos tras de ello y Dios por eso nos enseña que no debemos ser como ellos. Simplemente debemos ser coherentes tanto con lo que hablamos, con lo que predicamos, como con lo que hacemos. Los actos deben ir atados a lo que nosotros estamos hablando. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obras es una fe muerta, porque necesariamente el Señor pone en nuestra fe, en nuestro conocer de Dios,
el actuar con obras, el no solamente anunciar cosas que después con nuestro testimonio no van a ser correctas. Entonces siempre debe haber una coherencia. Y el Señor enfrentaba a estas personas que estaban acostumbradas a recibir halagos y aplausos de las personas y eran realmente personas que tenían poder en ese tiempo. El Señor los enfrentaba y les decía las cosas claras y era contundente y muy directo, no maquillaba las cosas. A veces nosotros queremos suavizar el pecado y a veces empezamos a acomodarnos como para no ir de frente. Si bien le debemos pedir sabiduría a Dios para llegar al corazón de alguien, debemos ser contundentes al decir que el pecado nos separa de Dios. Decirles que el pecado los va a llevar a una condenación eterna si no hay un arrepentimiento. No podemos maquillar y hacerles entender que Dios les ama así como están. No es así. Dios les ama, nos ama, ama a toda la humanidad y por eso entregó la vida de su Hijo. Pero Él quiere que haya cambios en nosotros, que haya una diferenciación entre en lo que éramos y lo que Él quiere que seamos. No podemos seguir las mismas costumbres, podemos seguir siendo el mismo hombre que fuimos antes de conocer de Cristo, porque no se vería reflejada la obra de Dios en nosotros. Incluso el Señor llegó a llamarlos sepulcros blanqueados. Después de haberles hablado, de haberles dicho esto, menciona muchos ay. Empieza a hacer una enumeración de unos ay, de lo que les espera a aquellas personas que obran como los escribas y los fariseos. Y les hace un llamado a ellos y les da directamente un mensaje a ellos de lo que van a padecer y a sufrir si no hay un cambio en su corazón, si no hay un cambio en su vida. Ese llamado también es para nosotros, ese llamado es para hoy en día la iglesia, hoy en día las personas que no conocen de Dios. Eso se va a padecer y se va a sufrir si no hay un arrepentimiento verdadero, si no somos coherentes con lo que hablamos y actuamos. Debe haber siempre una ayuda de parte de Dios para poder ser testigos de Jesucristo, para poder testificar correctamente la obra que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Otro momento en que el Señor muestra su valor, y sería el último que vamos a estudiar, es el mostrado en la actitud hacia el Calvario. Vamos a leer Mateo 17, Mateo 20, perdón, Mateo capítulo 20, del versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra del Señor. Mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo por el camino: Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Amén. La palabra del Señor aquí nos muestra, recordemos que el Señor Jesucristo conocía absolutamente todos los sucesos, todo lo que iba a acontecer. Humanamente, cuando uno percibe alguna situación y siente que es algo negativo, algo malo, algo que le puede causar un dolor, intenta prevenirlo, intenta evitarlo. El Señor Jesucristo sabía completamente el sufrimiento que iba a llevar a cabo en su cuerpo para cargar la culpa nuestra, para cargar con todos nuestros pecados. Iba a ser un momento bastante angustioso. La Biblia nos menciona que en algún momento él incluso sudó sangre, sudó gotas de sangre. Ya es llegar a un extremo de ansiedad, de preocupación a causa del sufrimiento que él sentía que en su carne iba a sufrir. Sin embargo, él siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Tuvo el valor para decir: Señor, si tienes por bien, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso debemos siempre tenerlo nosotros guardado en nuestro corazón. Recordemos que estamos viendo a Jesucristo y su valor precisamente como un ejemplo que nosotros debemos seguir. Obviamente nunca vamos a alcanzar a llegar a ese nivel de valor. Sin embargo, el Señor tampoco demanda un valor tan alto para cada uno de nosotros. Si lo llevamos al contexto nuestro hoy en día, es mucho más llevadero. Sin embargo, necesitamos de ese valor que Cristo tuvo para continuar con el ministerio. Así muchos se burlen de ti, así muchos se rían, así muchos te den la espalda en el trabajo,
Así muchos te saquen del grupo porque los grupos sociales a veces ya nos empiezan a evitar, empiezan a hacernos aislados. Y eso no es algo importante, no debe ser algo importante para nosotros. Miren que el padecimiento de estas cosas no son en lo menos comparables con el padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo y en el cual Él demostró el valor para seguir avanzando. Él demostró el valor porque Él sabía y conocía cada suceso. Él conocía que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, que iba a sufrir azotes injustos, que se iban a burlar de Él. Y Él simplemente cerró siempre sus labios, siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Así que es un llamado para nosotros que en unos tiempos que en realidad, como les digo, si lo comparamos es mucho más fácil y llevadero. En realidad somos obviamente mucho más frágiles, pero podemos tener el valor suficiente para enfrentar esas situaciones que en realidad si tú miras a la postre, en ninguna cosa te beneficiarán. Si tú sigues a los del mundo, por el contrario, tendrás pérdida. Si tú sigues con el pecado, tendrás pérdida. Si tú sigues apoyando estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, tendrás pérdida. Entonces nosotros tenemos mucho por ganar y tendrás recompensas que son verdaderas si tienes el valor y te esfuerzas para continuar en este peregrinaje, durante el peregrinaje en esta tierra, enfrentando todas estas situaciones que no van a ser ajenas a nosotros. Vamos a tener que sufrirlas en algún momento. Vamos a tener que enfrentarlas, que cada uno enfrente situaciones diferentes, así es. De pronto no todos sufrimos lo mismo. El Señor incluso dice que somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Cada uno tiene debilidades diferentes y tenemos que enfrentar situaciones diferentes. Sin embargo, el valor que recibimos todos es el mismo, tanto para el que es débil en cierta situación, en temas sexuales, en temas de mentiras, en temas de hurto, lo que sea el pecado que te afliga, en el cual seas tentado, tienes la posibilidad de superarlo con esfuerzo y valor gracias a la ayuda que recibimos de parte de Dios, quien prometió, así como se lo dijo a Josué y lo reiteró ahorita, estará siempre, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Por último, veremos en Hechos 4, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos comprendieron que era necesario tener valor, era necesario pedir ese valor, porque ese valor realmente lo recibimos de parte de Dios. Entonces, haciendo una recapitulación rápidamente, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor les enseñó a todos sus siervos que era necesario esfuerzo y valor. Durante el ministerio terrenal de Cristo aquí en este mundo, Él mostró valor, esfuerzo y valor. Y en el Nuevo Testamento tenemos una enseñanza para que nosotros demandemos de ese valor y ese esfuerzo de parte de Dios. Vamos a leer el versículo 13 de Hechos 4. Dice la palabra del Señor. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. En Hechos 4, versículo 29, dice la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, en el primer versículo, en el versículo 13 que leímos de Hechos 4, vemos cómo era evidente para el concilio, en el lugar donde ellos los habían llevado para juzgarlos, de que ellos tenían un valor, tenían una valentía, pero también reconocieron que ellos estuvieron con Jesús. Entonces mire que si nosotros somos obedientes a la palabra, si somos consecuentes con lo que oímos de su palabra y la aplicamos en nuestras vidas, las personas van a ver ese valor. Lo mencionaba en la introducción de esta enseñanza. Muchos creen que eso es fácil, muchos creen que llevamos una vida perfecta y tranquila y no vamos a sufrir absolutamente nada, ¿no?
Nosotros como creyentes nos enfermamos, nosotros como creyentes padecemos persecuciones, nosotros como creyentes padecemos rechazo, perdemos empleo, perdemos familia, todo nos sucede como a cualquier otra persona. Sin embargo, nosotros tenemos una diferenciación y es que conocemos de Cristo. Y este estudio precisamente va enfocado en eso, en conocer a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da las fuerzas y la valentía para seguir predicando su palabra, aun cuando no somos dignos de ser servidores de Él, Él nos hizo dignos. Nosotros tenemos cada uno una capacidad y unos dones que Dios nos ha dado. Los usamos en la situación en que Dios te haya puesto y de seguro muchos van a ver el valor que tienes de proclamar las buenas nuevas y reconocer que es a través de Cristo que recibimos este valor. En el versículo 29 vemos que había una persecución a los creyentes, a los discípulos en ese momento. Y ellos lo que tomaron fue la actitud correcta de predicarle de decirle, orar, perdón, la actitud de ellos fue de inmediato orar a Dios para pedir valentía. Ellos, dice el versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Habrá momentos en los que te sientas intimidado, habrá momentos en los que quizás de alguna manera te aflijas a causa de que alguien no quiere que le hables, alguien que no quiere, que quiere entorpecer tu obra. No importa, clama a Dios valentía. Necesitamos de esa valentía. Sabemos a quién podemos acudir para que recibir esa valentía, así como el Señor nos enseña de cómo recibir sabiduría, de cómo recibir esos dones, todo conocer la voluntad de Dios. A través de la oración podemos lograr que el Señor nos oiga. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Clama por valentía. Aún no cierres tus labios simplemente por la intimidación que te pueda causar una persona o una situación. Clama a Dios y Él te dará las fuerzas para poder superar esta situación y poder hacer la voluntad de Dios. Por último, en el versículo 31 dice la Biblia que después de orar recibieron el Espíritu Santo, todos los que estaban allí. Entonces, veamos que Dios responde esas oraciones. A veces, y la Biblia nos enseña, pedís y no recibís porque pedís mal. Estas cosas a Dios le agrada que le pidan. Dios, el Señor siempre nos habla y reconoce y pues Él siendo Dios sabe que tenemos una necesidad grande de Él, pero nosotros también debemos encaminarnos correctamente cuando nos dirigimos a Él. La oración debe ser enfocada a pedir fortaleza espiritual, a pedir ayuda espiritual. Finalmente, el Señor se encargará en realidad de todas las cosas. Dice el Señor que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Él nos garantiza que mientras busquemos su presencia, mientras le obedezcamos, mientras perseveremos en alcanzarle a Él, Él se encargará de todo, cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Él las conoce todas. No pienses que Él no ha escuchado tu oración. Piensa primero en lo importante, en lo verdadero. Dice la Biblia que siempre debemos poner nuestra mirada en lo justo, en lo verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Después todas las cosas vendrán. De seguro así será. Así podremos servir de una manera correcta a nuestro Señor y podremos dar por cumplido la obra que Él nos ha encomendado. Esta era toda la enseñanza, mis queridos hermanos. Espero que haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes, que sea de gran edificación para cada oyente. Damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de seguir conociéndole. Tenemos un llamado de parte de Dios a seguir proclamando estas buenas nuevas. Es de gran gozo y alegría el poder recibir enseñanzas de parte del Señor, pero no debemos quedarnos con ello así simplemente. Hablamos hace unos instantes de ser coherente con lo que oímos, con lo que aprendemos del Señor y con lo que aplicamos en nuestra vida y hablamos. Demanda de valentía, sí, esfuerzo, sí, pero Dios prometió estar con nosotros y Él nos dará la fuerza suficiente y el valor suficiente para encaminarnos todos y ser unánimes a la hora de avanzar en esta tierra, en este mundo.
debemos animar mutuamente, tenemos una esperanza grande en Cristo. Por más de que la situación y los tiempos nos muestren cosas difíciles, esto no debe atemorizar a absolutamente ningún creyente. Tenemos una esperanza grande y maravillosa con la cual el Señor nos dice, anímense siempre con esta esperanza. Y puestos siempre, como es el lema de nuestra congregación, los ojos en Jesús. Allí conseguiremos superar cualquier momento difícil, cualquier adversidad, y Él nos dará como siempre la victoria. Gracias por perseverar en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos con temas que seguro serán de gran edificación para la iglesia. El Señor está manifestándose gloriosamente a través de cada uno de los miembros de la iglesia, a pesar de que en momentos tú creas que no lo estás sintiendo, no lo estás viviendo, no dudes de que Dios está perfeccionando una obra que ha iniciado en ti. Y aquel que no ha escuchado, no ha recibido a Cristo en su corazón, lo invitemos para que hoy mismo tenga la enorme bendición y la posibilidad de ser partícipe de todas las cosas que el Señor nos promete. Vamos a despedir esta clase con una oración y para que el Señor continúe siendo la guía y la luz para todos nosotros. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de haber visto a nuestro Señor Jesucristo y su valor. Dios eterno, sabemos que estas enseñanzas son maravillosas. Nosotros en muchas oportunidades tenemos la posibilidad de estudiar la palabra de Dios. A veces creemos que no hay tiempo, a veces creemos que no hay posibilidad, pero debemos, como lo aprendimos hoy, a ser coherentes en todo. Sé que hay tiempo, sé que hay posibilidad y en realidad esto es enriquecedor, esto es grande y maravilloso. El conocer cada día a Dios de una manera diferente porque hemos visto muchas enseñanzas que han sido de gran edificación en lo personal y que seguro sé que lo han sido para la iglesia. Seguiremos avanzando en estos estudios. Ruego para que pongas en el corazón de cada oyente ese querer seguir perseverando en esto. Sabemos que un día recibirán gran recompensa. Todos los que perseveramos en Cristo, sabemos que tenemos asegurada una recompensa. Incluso la Biblia hace mención de que somos coherederos juntos con Cristo. No alcanzamos a mencionar lo grande y maravilloso que nos espera. Sin embargo, mientras estemos aquí, vale la pena sufrir, vale la pena ser rechazados, vale la pena recibir persecución, burlas, si es a causa de seguir y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, la valentía, te pedimos, Señor, fuerzas para mantenernos firmes en la fe. Sabemos que lejos de ti nada podemos hacer, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Así que acudimos a la fuente, a la riqueza más grande y maravillosa que podemos recibir, que viene de parte de Dios. Te damos gracias por la vida de cada oyente, Dios. Gracias por la vida de cada persona que persevera, aquellos que aún en silencio siguen mostrando, haciendo el servicio y la obra que el Señor le ha encomendado. Gracias, Dios, por la vida de cada persona que se va añadiendo a la iglesia de Jesucristo. Rogamos para que mantengas esa necesidad en cada uno de nosotros, esa hambre y esa sed de Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.